Hola amigos, soy el hombre de la tierra y esto es el Arca Mictoum. Estás viendo un video Mictou para Mictou. Hace unos días hice una reflexión sobre la campaña por el deporte femenino, en el que hablaba de la dramatizada, exagerada, cacareada, abultada y agrandada campaña por el deporte femenino. La calificamos lavado de cerebro. Dejaré en la descripción el vídeo. Por desgracia, hermanos, el bochorno continúa. La campaña por el deporte femenino no coincidió por casualidad con el Mundial Femenino de Fútbol. El objetivo era aprovechar el tirón de un evento como un mundial, para que, como ellas dicen, este sea el año en el que el fútbol femenino le robe el protagonismo al masculino. Y cito textualmente las palabras que todos hemos escuchado en la apertura de los informativos. El año que las chicas llenan estadios. El año que las audiencias se disparan. El año que solo se hablaba de ellas, el año que el Madrid se apunta al fútbol femenino. Bla bla bla. Propaganda para el lavado de nuestros cerebros. La cruda realidad no tiene nada que ver con la Matrix que nos quiere vender la plantación. Lo cierto es que la selección española femenina de fútbol va de fracaso en fracaso. Una tragedia, el deporte rey no despega en las chicas. Y tengo que reconocer que en otros deportes como el baloncesto, las chicas dan un buen nivel. Pero en fútbol, son muy malas. Su último fracaso, el Mundial de Fútbol. Tras conseguir solo una victoria en toda la competición. Y caer en octavos. Pero tienen suerte estas pavas. Si fuera la selección masculina se hablaría de estrepitoso fracaso, y no podrían volver. Sin antes pedir perdón a los aficionados. Pero con la Matrix que se han montado. Con la televisión y las campañas de género. Todo es maravilloso. Ja, ja. Como si fuéramos idiotas. Pero la razón por la que hago este vídeo es porque, por lo que he podido comprobar, solo 2 de las jugadoras de la selección femenina han felicitado a la selección sub-21 de fútbol masculina. Lo considero un hecho lamentable. Sobre todo después del apoyo que ellas han recibido por parte de todos y todas en su mundial. Obviando su penosa actuación. Y algún miembro de la federación debería actuar para obligar a estas jugadoras, llenas de ego, a agachar la cabeza y felicitar a sus compañeros varones de selección. Diría que debería ser la capitana de la selección, la encargada de poner orden en el vestuario femenino. Y obligarlas a felicitar, una por una, a sus compañeros varones. Pero por desgracia la capitana es la primera que no ha felicitado. Ellas son distintas por una cuestión biológica. Que no significa que sean peores. Son diferentes. Yo no las culpo, simplemente son así. Esta es una diferencia básica entre hombres y mujeres. Y que se repite en cualquier ámbito social. Ante una situación como esta, donde ellas han fracasado y los hombres han ganado. Su actitud es la típica de mujeres empoderadas, con la marcha puesta en damas de hierro, dispuesta a dar machete al machote. Pero cuando los problemas llegan, y las cosas se tuercen, sale su naturaleza, su auténtico yo, de niña que llora y patalea y siente envidia insana. Esa envidia es algo natural, tanto en hombres como en mujeres. La diferencia está en que esa envidia los hombres la saben gestionar mejor. Y convertirla a la larga en motivación y ansias de superación. Mientras que a ellas les cuesta más salir de la etapa de lloriqueo y rabieta. Recuerdo cuando la selección española de baloncesto masculino logró el Mundial de Baloncesto. Pau Gasol, Navarro y compañía. Consiguieron el título mundial antes que la selección de fútbol. Toda la prensa se echó encima a la selección de fútbol masculina. Nada de hacerles la pelota como pasa con ellas después de fracasar. Se les dijo de todo. Fuimos muy duros con ellos. Y debieron sufrir con la constante comparación. Pero al contrario de lo que ahora ellas hacen. Prácticamente todos los jugadores de la selección de fútbol. Felicito a la de básquet. Y lo que es más importante, hicieron autocrítica. Algo que parece que para la mujer es imposible. Lo vemos en estos tiempos con el feminismo. Con actos bochornosos como ocurrió recientemente con las feministas ocupas de Galicia que se dedicaron a torturar a sus propios aliados masculinos, con puñetazos, bofetones, patadas, y todo tipo de vejaciones, y en vez de la repulsa y autocrítica vemos lo contrario. Desgraciadas aplaudiendo estas actuaciones. La autocrítica es mucho más positiva después de un tropiezo. El reconocimiento del que lo ha hecho mejor que tú.
Los jugadores de fútbol dijeron que esto les iba a servir de motivación. Y vaya que sí les sirvió. Les sirvió para motivarse a ser mejores por ellos mismos. A labrarse su propio destino. Y unos años después, en 2010, ellos también consiguieron ser campeones del mundo. He revisado los Twitter. Uno por uno. Y apenas he encontrado un par de felicitaciones. Y ninguna de las jugadoras importantes. Y que no me digan que estaban de vacaciones. Alguna ha tuiteado recientemente. Y se ha olvidado de felicitar a sus compañeros. Mientras que... sí ha comentado un artículo titulado "Futbolistas abiertamente lesbianas". Un artículo de un periódico online. Donde se ve en portada las jugadoras de la selección española femenina. Esta jugadora comenta el artículo diciendo: "Olé, olé, olé". Y no tengo nada en contra de que esta jugadora se alegre, que las deportistas salgan del armario. Pero siendo tu público masculino. En un 80% ya que las mujeres pasan del deporte. Y con todo el apoyo recibido recientemente. Lo cortés no quita lo valiente. Felicita a tus compañeros hombres. Que gracias a ellos estás donde estás. Porque si fuera por las mujeres. Ellas odian el fútbol. Solo lo ven ocasionalmente para socializar. Y si les gusta algún jugador son por motivos sexistas. Exigiendo que sea un macho alfa. La estrategia consiste en dejar el deporte en un segundo lugar y hablar solo de política. Del orgullo de ser mujer. El orgullo de ser lesbiana. De ser heterofóbicas. De ser misándricas. Mientras sigas este guión siempre tendrás las ayuditas, las pagas, los coches regalados por la federación. Y podrán aspirar a lo que en realidad quieren. El reparto equitativo del dinero del fútbol generado por los hombres. Repartido igualitariamente. Dejando en un segundo plano. El deporte. Y los aficionados. Esta es la principal contradicción. Somos los aficionados varones los que siguen el deporte. Muchos siguen el deporte femenino con interés. ¿Qué problema tienen las mujeres deportistas en abandonar esa actitud chulesca misándrica, que se ha puesto de moda? Y empezar a ser correctas con sus compañeros de profesión y con tu público masculino. ¿Os imagináis que los hombres que trabajan en sectores mayoritariamente femeninos actuaran como misóginos? En el teatro, donde ellas son el público mayoritario. En los musicales. En el cine. No. Es el trabajo que han elegido, entretener a mujeres, y si para ello se tienen que poner el uniforme de príncipe azul. La armadura de caballero. O el traje de galán. Lo hacen o cambian de profesión. O nos divertís como mujeres, haciendo el papel de mujeres, o nunca tendréis el apoyo real del hombre. Si obtendréis el apoyo del Estado y de las subvenciones y paguitas, pero no obtendréis el corazón de los fanáticos. Esta situación no es única de la selección española de fútbol. Hay un camino marcado por la selección de Estados Unidos de fútbol, y que pronto se imitará en todos los países. Ellas van a conseguir lo que quieren, la cuestión económica por las buenas, o por las malas. Ya que el deporte y los aficionados son secundarios, y en sus cerebros hipergámicos. Este es el objetivo. Y la prueba es la reciente demanda de las americanas. La selección femenina de fútbol de Estados Unidos demanda a la federación por discriminación. Las 28 jugadoras de la selección de fútbol femenina de Estados Unidos demandaron a la Federación Nacional de este deporte por discriminación de género, tras varios meses de conflicto sobre igualdad salarial con sus compañeros hombres y condiciones de trabajo. En ella las jugadoras acusan a la Federación estadounidense de discriminación de género institucionalizada durante años. Las acusaciones no se centran solo en cuestiones salariales, sino también en los lugares donde jugaron y cada cuánto tiempo, las maneras como han sido entrenadas, los tratamientos médicos y el apoyo recibido, incluso, el transporte para jugar los partidos. Este es el futuro que viene. Un espectáculo que más que de diversión, esperan que sea una especie de espectáculo masoquista del tipo cuckolding. Donde la política sale al terreno de juego. Obligándonos a verlo. Nos guste. O no. Los McTow no nos dejamos influenciar por estas interesadas, ahora ya sabes la verdad, difúndela.